Washington, nos vamos a Israel. Hoy arrancó este juicio, este juicio por genocidio que Sudáfrica y algunos otros que se han ido sumando, Colombia, Brasil, algo de Chile, contra Israel, ahí en La Haya. Es tema de la agenda israelí, sin lugar a dudas, pero hay más, hay mucho más. Quien está con nosotros día jueves, el periodista Marcelo Kisilevsky. Marcelo, ¿cómo estás? Jodesh Tov Umeboraj, que este mes traiga bendiciones y buenas noticias. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la audiencia de Radio High? Y sí, estamos con muchas noticias, pero principalmente se acaba de iniciar hace 2 horas la primera audiencia en La Haya por el juicio contra Israel, entablado por Sudáfrica, por la acusación de supuesto genocidio en la Franja de Gaza por parte de Israel, ¿no? Una acusación absurda a todas luces que no se sostiene con prácticamente nada, pero ahí está el mundo tomando una acción que tendremos que calificarla de política totalmente. O sea, lo primero que hay que entender es que la acusación de genocidio se basa en un acta contra el genocidio emitida o elaborada por los países aliados después de la Segunda Guerra Mundial, basada en lo que había pasado al pueblo judío en el marco de la Shoah, del Holocausto. Y por eso Israel fue uno de los primeros países también en firmarlo, ese acta. Y entonces lo que está diciendo Sudáfrica y los países que mencionaste, y habría que agregar también, ahora nos enteramos que también la Autoridad Nacional Palestina está ahí detrás de bambalinas moviendo hilos con esta demanda. Les están diciendo a los israelíes la misma acusación de siempre de los anti-israelíes que deslegitiman al Estado de Israel en su mera existencia. Ustedes les están haciendo lo mismo a los palestinos que les hicieron ustedes en la Shoah. Con lo cual, lo primero que hay que entender es que esta es una acusación banalizadora de la Shoah. Eso ante todo. Al usar un acta que fue creada para que la Shoah no vuelva a ocurrir nunca más. Después, bueno, hay mucho para analizar. Lo que está ocurriendo en este momento, la audiencia se inició hace un par de horas y no es para ya la fase de probar o no probar el tema del genocidio, sino para decidir como se dice, órdenes provisionales, lo podemos llamar orden de inhibición o tiene algunos otros nombres, o sea, orden de no innovar y todo tipo de cosas, de expresiones así en español. Y eso puede durar poco tiempo, una semana, 2 semanas, y entonces uno de los pedidos, es decir, Sudáfrica está presentando toda su lista del súper, ¿no? al Tribunal de La Haya, y entre ellos es una orden provisional para cesar todos los ataques, retirarse de la Franja de Gaza. Todo esto hasta que empiece el proceso de probar o no probar el tema de genocidio, ¿no? No destruir evidencias, permitir a delegaciones que vengan a investigar, que investiguen, delegaciones del extranjero, y un montón de exigencias así. Para probar genocidio, Miki, hay que tener dos condiciones. Una es una enorme cantidad de asesinados, que sea a propósito, ¿no? Y la segunda es la intencionalidad de exterminar un pueblo o un colectivo por el hecho de ser ese colectivo. Lo cual, a todas luces, es muy fácil de probar que no hay tal intención. Es decir, la evidencia máxima es que en esta demanda de 84 páginas se dedica una sola página a lo que pasó el 7 de octubre. Obviamente tampoco se supone que tienen que desarrollar tanto eso porque están demandando lo otro, no es el tema, ¿no? Entre nosotros.
Pero, por otro lado, están citando decenas de políticos israelíes, personalidades israelíes. Hay incluso un par de cantantes, yo no leí la demanda, pero están diciendo que aparece citado, según unas versiones, Eyal Golan, y según otras versiones, Lior Narkis, que son cantantes y que dijeron en algún momento frases como no hay palestinos inocentes en Gaza, o hay que borrar Gaza, o todo tipo de estupideces por el estilo. Lo que hay que decir con respecto al tema estupideces es que sí hay políticos que han hecho este tipo de expresiones y que mejor habría sido que no las hicieran. El más... me lo anoté por acá porque siempre es un nombre que me olvido, el ministro Amihai Eliyahu, que le pregunta, que él dijo, bueno, hay que terminar con Gaza y los que anden por Gaza hay que terminarlos. Y entonces el periodista le pregunta incluso con la bomba atómica y él dice, sí, no lo descarto, pero ta. Este tipo es un ministro del gobierno, ya no es un cualquiera. Pero, de todos modos, es un Amihai Eliyahu, no es un Bibi Netanyahu. Y Bibi Netanyahu hizo muy bien, ahora termino esta frasecita y voy, en salir ayer a decir, no es la política del Estado de Israel, no nos queremos quedar con Gaza, no queremos exterminar al pueblo palestino, el pueblo palestino no hace más que crecer, incluso con el bloqueo de la Franja de Gaza, que está provocado por los terroristas de Hamas, y la guerra en Gaza es contra los terroristas de Hamas, no es contra el pueblo palestino, pero lo dijo ayer, un poquito tarde, pero bueno, lo dijo. Simplemente a todo lo que has dicho, contarte que tenemos un muy buen artículo que en el portal justamente específico nos ha escrito Esteban Silva sobre, bueno, todos estos elementos que has planteado, ¿no? En términos de las formalidades, de qué es realmente genocidio, qué es lo que no, y todo lo que ahí está clarísimo. Pero digo, es por un lado, una locura que habla del mundo que nos toca, del antisemitismo, de los intereses políticos, una cantidad de elementos que no son nuevos. Pero, ¿sabes qué? Es una gran oportunidad para que Israel también exponga y le muestre al mundo hasta dónde es su mentira y su hipocresía, a estos jueces que en algún lugar van a tener que dar una sentencia de acuerdo a derecho, más allá de las presiones y más allá de sus propias visiones políticas. Digo, es tan contundente. Y a lo que estabas diciendo, esto de que hay muchos que están convocados, bueno, va a haber mucha gente que va a poder ir a hacer un show, ya que hablaste de Yal Golan o otros, y darse un recreo cuando lo permita la realidad, a ir a La Haya y ver un lugar tan lindo donde tantas cosas no pasan y pasan. Y por otro lado, pensaba también que en realidad es una oportunidad enorme donde Israel va a poder, como decía, demostrar cómo es el cuidado, ya lo que dijiste, declaraciones de un ministro u otro, o de los políticos, o de los cantantes, en el marco de una contienda de guerra, es una declaración. Ahora, un juicio de estas características no se genera porque yo diga que no me gusta, o porque son todos malos, o porque habría que tirar una bomba atómica. Para una sentencia tiene que haber tirado una bomba atómica, tiene que haber hecho, no es la declaración, sino que es la acción la que se juzga, y en ese sentido no se sostiene por ningún lado. Y digo, me emocionó ver hoy una marcha de familiares de los rehenes y muchos otros en la puerta de La Haya diciendo, recuerden de qué estamos hablando, y este es el verdadero genocidio, el que cometieron el 7 de octubre aquellos que irrumpieron en Israel. Solo para cerrar esta parte, por decirlo así, pero me parece tan contundente. ¿Qué más tenemos, Sí, Marcelo, pero por ahí? ojo, porque la única manera que le queda a la demanda, y ya lo empezaron a hacer hoy, es mostrar, por ejemplo, fosas comunes, con realmente, bueno, imágenes muy duras, muy difíciles de ver, de decenas de palestinos muertos, colocados en bolsas y enterrados juntos en fosas comunes, porque, bueno, hubo muchos muertos. La pregunta es,
de quién es la culpa y si eso responde eso por sí solo, la cantidad de muertos en una guerra, responde a una definición de genocidio. Y por supuesto a quién hay que pasarle la factura. El resto son cosas dichas, como vos decís. Ninguna sentencia seria podrá, por el marco de una guerra, tendrían que, ya que está, le vamos a llevar información un poquito de lo que ha pasado en Siria, de lo que ha pasado en Irak, de lo que ha pasado. Mira, ojalá empiecen a mirar, ya que están interesados, les vamos a llevar un poco de información de lo que es realmente genocidios contra pueblos enteros y donde parece que los muchachos han estado mirando para otro lado. ¿Qué más tenemos, Marcelo? Sí, yo hasta donde escuché, no es intención de Israel utilizar otros casos como el viejo, otros lo hicieron peor, ¿no? Porque entonces eso nos pone en un problemático punto de comparación cualitativa o cuantitativa Desde ya. que no es útil y no es el lugar, Desde digamos, ya, ¿no? desde ya. Simplemente lo decía entre nosotros, no porque lo vayamos a Claro, plantear claro, en el claro. A juicio. nivel de la Asbará o a nivel del esclarecimiento en la opinión pública mundial, sí. Pero, o sea, hay que mostrar la hipocresía y todo lo demás, pero no en el marco de un tribunal. Por lo demás, nosotros estamos seguimos en la guerra en Gaza. La guerra en Gaza, mientras tanto, continúa. También se sigue calentando la frontera norte. En Gaza, con respecto a Gaza, el gobierno, el gabinete de guerra se reunió ayer para intentar empezar a debatir una nueva propuesta de intercambio de rehenes, que es la propuesta de Qatar. ¿Sí? Ahora, antes de decir como se suele decir, el titular de qué es lo que pasa con esto, te cuento los 3-4 puntos de la propuesta de Qatar, que tiene que ver con el cese el fuego, que tendría que ser ya definitivo, o que va a conducir a un cese del fuego definitivo, la liberación escalonada de los rehenes, primero la tanda humanitaria, o sea, los enfermos, los ancianos, los enfermos crónicos, y después todos los demás, por supuesto también a cambio de palestinos presos, terroristas con sangre en las manos a ser liberados, y una opción que no había aparecido hasta ahora, que tiene que ver con el exilio de la cúpula máxima del Hamas a otros países. Habría que ver cuándo, cómo y a dónde, ¿no? Y cuáles, digamos, hasta dónde se llega, qué es lo que define la cúpula, lo que es la cúpula del Hamas, más una participación de algún tipo, sin especificar de qué tipo, en el futuro de la Franja de Gaza a nivel gubernativo. Con lo cual, esto es inaceptable para el Hamas y para Israel también. El Hamas ya dijo, y aquí el titular, no existe una propuesta en ese sentido, a nosotros no nos llegó nada, Qatar no puede proponer que a nosotros nos exilien, o sea, rechazo de plano. Y por el otro lado, para Israel sería una derrota, es decir, no hay continuación de la guerra, no hay negociación, no hay volteamiento del Hamas y no hay nada. O sea, ¿para qué fuimos ahí? No, eso es un poco la noticia con respecto, pero lo que dicen las fuentes a nivel gubernativo es que hay un prudente optimismo en ese sentido. Bien, por lo menos hay una propuesta y están en la negociación, aunque obviamente, como has dicho, la propuesta es inaceptable para Israel desde muchos lugares, pero veremos. Y por eso no la definen como propuesta las partes, sino que tanto Hamas como Israel están diciendo hay ideas. No estamos acercándonos, Miki, a una solución, a un acuerdo por la liberación de rehenes, pero por lo menos nos estamos hablando. Esa sería quizás la mejor noticia que podemos dar hoy. Bien, la propuesta de Qatar, que es parte de la agenda en Israel y que se sigue hablando, en el marco también de la visita de Anthony Blinken, que, bueno, ha hecho lo suyo ahí y ha dicho también lo suyo.
Sí, Blinken, para empezar, puso en una situación embarazosa al gabinete cuando le agradeció a Benjamin Netanyahu la entrada de 150 camiones de harina a la Franja de Gaza, cuando Netanyahu o sus colaboradores no habían puesto al tanto a los ministros. Y además Blinken agregó, espero que este gesto se convierta en permanente y continuo y no que sea de una sola vez. Con lo cual, muchos ministros, en mi opinión con razón, le dijeron a Benjamin Netanyahu: un momento, ¿de qué se trata esto? ¿Y cómo nos está sacando otra palanca más de negociación? Otro poder de negociación. Desde ni una gota de combustible, para el que se acuerda, en la primera semana de la guerra, a 150 camiones de harina, ya no solamente de ayuda humanitaria en general y con todo, sino, bueno, que no cabe duda que la situación humanitaria en Gaza está difícil, que hay gente que está sufriendo, que hay invierno, que hace falta calefaccionar los lugares que les estén dando a los palestinos evacuados y a los palestinos en general. Eso no cabe duda. Pero no cabe duda tampoco que todo esto no ayuda a otro que al Hamás a perpetuarse y a continuar aguantando en el poder. Mientras, el otro tema, el gobierno no está debatiendo todavía seriamente el día después. Y en esto el ejército sigue apurando al gobierno, porque le dice: el peligro al que nos enfrentamos es un empantanamiento y a una somalización. Están hablando de un concepto que es la somalización, donde en lugar de, ahora los estamos destruyendo tanto, que el precio de ese éxito va a ser que no nos enfrentemos, si no le damos el gobierno a alguien y que se ponga las pilas y que gobierne con efectividad. En lugar de enfrentarnos a un Hamás, vamos a estar enfrentándonos a 30 Hamás. Eso es la somalización. Celulitas y organizacioncitas múltiples, donde por el momento dicen es cómodo tener una sola dirección a la cual dirigirnos y a la cual hacer pagar la cuenta, digamos, a la cual pasarle la factura. Ahora vamos a tener 30, a menos que nos sentemos a hablar de qué pasa el día después y a quién le tenemos que entregar las riendas acá en la Franja de Gaza, porque nosotros, dice el ejército, no nos podemos quedar ni a cobrar impuestos, ni a limpiar calles, ni a reconstruir los escombros. El gran tema que aparece en distintos lugares, ¿no? Y los planteos que hay al respecto de quiénes se harán cargo del desafío de la Franja de Gaza el día después, de lo cual todavía no se sabe y sobre todo Netanyahu parece no querer abordar. Sí, y una de las hipótesis tiene que ver con que hablar del día después sería hablar del fin de la guerra, y hablar del fin de la guerra sería empezar él a pagar las facturas que prácticamente todo el pueblo, según las encuestas, le va a empezar a pasar inmediatamente, ¿no? Y ahí también el mensaje lo de la administración norteamericana diciendo: queremos enfriar la frontera norte, no vaya a ser que por algún tipo de especulación personal que existe, quisiera él profundizar también una guerra contra el Hezbollah, y eso le daría tiempo político y otra vez esta sensación de ser el comandante en jefe, aunque no lo es, de una guerra, y en medio de la guerra no se cambia el primer ministro, toda la teoría que todos conocemos. ¿Algo más, Marcelo? Porque nos has dado un panorama clarísimo. Yo creo que estamos cubriendo en el norte, así como se está calentando la frontera. No hay, o sea, ayer hubo un día bastante suave, hay que decirlo, en términos relativos, y no sabemos, en Israel no saben a qué atribuirlo, digamos, o sea, pocos cohetes, 3 cohetes, y no hubo estos proyectiles nuevos para los cuales Israel no tiene del todo una respuesta, que son los proyectiles antitanques lanzados tipo bazooka, y que son los que están provocando la mayor parte de las bajas en esta época, en esta guerra. Y ayer no hubo
directamente proyectiles antitanque, misiles antitanque, y no hubo tampoco que lamentar heridos, con lo cual no se sabe bien todavía si Hassan Nasrallah, secretario de Hezbollah, está planeando algún otro tipo de respuesta o se conforma con lo que ya hubo, que cayó un cohete en el comando de la comandancia del Cuerpo Norte del Ejército en Tzfat, en Safed, o si está preparando alguna otra cosa más. Señores, los invito a todos a que vayan a las redes sociales, busquen a Marcelo Kisilevsky, que está todo el tiempo actualizando, como lo ha hecho con nosotros hoy, sobre la realidad de Israel en esta guerra tan difícil, con múltiples frentes, con múltiples temas, y que, como han visto, vale la pena saber con mayor detalle. Marcelo, como siempre, agradecerte y, como decía al inicio, esperar que este mes que ha comenzado, donde hablaremos del año nuevo de los árboles, traiga también renovación y que empecemos a volver a preocuparnos del planeta donde el mayor contaminante siempre es la sangre de los que caen en el absurdo y la tragedia de la guerra. Gran abrazo y hasta la próxima. Un abrazo para todos, gracias. Marcelo Kisilevsky, Panorama de Noticias desde Israel.